partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Tardes jalapeñas, lluviosas, en este martes 10 de septiembre. Yo soy Ángel Martínez Armengol. Esto es punto y coma. Le vamos a poner una pausa a la información para ir al análisis de lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro país, de lo que ha pasado en estos días en torno a la reforma educativa y a las protestas que está protagonizando el Magisterio Nacional en nuestro país, en la Ciudad de México, aquí en Jalapa, en buena parte del estado de Veracruz, en buena parte de los estados de la República. Estamos en vivo desde las cabinas de ABC Jalapa Radio en Ávila Camacho número 5, transmitiendo en el 92.9 de FM, 1460 de AM, y por internet nos puede seguir en línea, en vivo, a través de www.puntoycoma.me. Esta es una producción de Estrada Consultores y Asociados. Esto es Punto y Coma. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Eso es parte del discurso que este mediodía pronunció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al promulgar, al dar a conocer la promulgación ya de las 3 leyes secundarias que aterrizan la reforma constitucional en materia educativa: la ley del servicio profesional docente, la ley que crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las reformas que se hicieron a la Ley General de Educación. Acompáñenos para poner punto y coma en este tema. Lo vamos a hacer aquí en el estudio con 2 destacados especialistas en temas, en este tema de la reforma educativa, pero también en el tema de la acción social, de la acción colectiva, de la protesta social que ha asomado en los días recientes con el Magisterio Nacional. Nos puede llamar, nuestras líneas telefónicas, el 818-0456 y 818-0464, los teléfonos aquí en cabina para que participe con nosotros, para que nos llame y nos haga llegar sus comentarios. También me puede mandar sus mensajes a mi Twitter, @AngelArmengol, al Twitter de Punto y Coma, @puntoycomaver, y también a través de nuestro portal www.puntoycoma.me. Ahí están nuestras opciones, las opciones para que usted se comunique con nosotros. En mi Facebook también me puede mandar sus comentarios. Aquí estamos en redes sociales, pues haciendo opinión con usted. Para hablar de este tema están conmigo aquí en la mesa de Punto y Coma 2 destacados especialistas. Me da mucho gusto recibir al maestro Manuel Reina Muñoz, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Bien. Qué bueno, gracias por participar con nosotros. También al doctor Felipe Evia de la Jara, investigador del CIESAS Golfo, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Gracias, Felipe. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, escuchamos este insert y vamos a escuchar otros más del discurso de esta tarde del presidente Peña Nieto en torno a la reforma educativa. Y primero quisiera que le pusiéramos punto y coma al tema en sí de la reforma educativa. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son las condiciones a las que nos va, o a las que ya nos tiene de frente estos cambios que se hicieron desde la Constitución a las leyes secundarias que ya hemos mencionado en torno a la educación en nuestro país? Felipe, si podemos comenzar una breve y rápida introducción sobre este tema. Sí, a ver, son 2 temas. En primer lugar, plantear bien cuál fue el problema público que se intentó, que se identificó para crear toda una política pública vía reformas constitucionales, etcétera. Y segundo tema, ¿qué implica o qué dimensiones tiene esta reforma educativa? Sobre el primer tema, yo creo que es claro, sobre todo el año pasado, a fines, o sea, con cambio de sexenio, pero toda la campaña electoral y antes, había cierto consenso social sobre que la educación estaba en problemas y estaba en crisis, ¿no? Estaba en crisis producto, entre otras cosas, de una simbiosis atípica, así lo dijo el Alto Comisionado de Naciones Unidas, entre el sindicato y las autoridades educativas, ¿no? Esto lo repitió Gilberto Guevara Niebla, lo repitió Carlos Ornella, diferente gente que ha trabajado mucho tiempo esta cosa. Y esta simbiosis atípica entregaba mucho poder al sindicato
y obligaba a que el Estado renunciara a su rectoría, ¿no? Por voluntariamente y porque le convenía políticamente, no porque eran débiles, sino porque era una opción política renunciar a ello. Una vez que asume el nuevo gobierno, hay cierto consenso social sobre que es un problema la educación, ¿no? Y el gobierno opta entre las diferentes fórmulas por retomar la rectoría del Estado, diciendo como que esa es la gran apuesta que tiene el gobierno federal, es que tenemos que retomar esto. Eso fue incluso parte del discurso que dio Peña Nieto este mediodía. Claro. Dice, con esta reforma, con estas leyes secundarias, el Estado recupera la rectoría sobre la educación pública de nuestro país, ¿no? Claro. Parece ser el argumento central, digamos, ¿no? Es la opción de política que el gobierno decide, ¿no? Y por eso entonces disminuye el poder del CENTE, metiendo presa al Bester Gordillo, amenazando aparentemente a los restos de los dirigentes para que no se muevan ni le muevan, ¿no? Y transforma esa simbiosis atípica en un monopolio, ahora gubernamental, ¿no? Y ese monopolio gubernamental es el que ha generado una serie de inconformidades muy legítimas, por cierto, de parte del magisterio de las fases, ¿no? Sí, que dicen, bueno, antes nos mandaba el sindicato, ahora nos quiere mandar el gobierno, nos quiere mandar el partido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un primer tema como que diciendo, bueno, es necesario, pero no es suficiente que el Estado quiera asumir la rectoría del Estado, por un lado, y por otro lado, en una concepción más amplia de la política, rectoría no significa monopolio, ¿no? Ni significa ser el único actor, el único que tiene voz y voto. La idea justamente, y lo que nosotros esperábamos de la sociedad civil, de la academia, con estas reformas era ampliar la discusión de la política, era incorporar a los padres de familia, a las organizaciones, a los sindicatos, oxigenar este tema, porque la educación es tan importante que no puede quedar en manos de una secretaría ni un secretario general. Es una cosa que nos corresponde a toda la sociedad. Claro. Definir, pensar el tipo de educación que queremos. ¿Te parece que esta parte en la que tú haces énfasis de la discusión amplia de todos los sectores que deberían, digamos, o que están involucrados en el proceso educativo, no fue tomada en cuenta? ¿La clase política finalmente decidió cuál debería ser el rumbo que debería tener esta política pública en materia de educación? Por supuesto, fue un diálogo a puertas cerradas entre muy pocas organizaciones, entre muy pocas personas, entre el Pacto por México, que digamos, en términos políticos uno puede comprender la velocidad y el apuro. Hoy día hay se los recomiendo a los que nos están escuchando, un análisis de Crespo en el Universal de por qué se tienen que hacer todas las reformas al mismo tiempo, y es porque realmente el umbral de reformas en este país, por el tipo de ciclo político que tiene, es el primer año, ¿no? El segundo año ya se dificulta, el tercer año son elecciones parciales y ahí es el segundo ciclo. O sea, si no meten en el primer año las reformas, pero eso es un poco aprovechar, digamos, el bono político, el bono democrático que en un momento puede traer el gobierno en turno, ¿no? Pero también es mostrar el talante poco democrático, claro, por otro lado, poco participativo que teníamos en 2012 cuando fueron las elecciones, ¿no? O sea, que el retorno del institucional del Partido Revolucionario Institucional al Poder Federal implicaba, y quienes venían, implicaba de nuevo un retroceso en términos de participación ciudadana, de ampliación de la voz, de combate a la corrupción, de pensar en otras formas las relaciones sociedad-Estado, ¿no? Aquí nuevamente es el gobierno el Estado el que está dando golpes de timón, y la sociedad la que tiene que enfrentarse ante este Estado gigantesco. Como reaccionar, digamos. Que es un poco lo que vamos a ver en la protesta social que está asomando, ¿no? Sí, Maestro Reina, en ese sentido, un primer comentario sobre los alcances de esta reforma. Bueno, los alcances de esta reforma, desde mi punto de vista, están un poco pendientes, porque si bien es cierto que se intenta, mediante este proyecto de reforma, o esta reforma llamada educativa, más bien que reformas es una reforma administrativa. Si uno ve el documento de la Ley General del Servicio Profesional Docente, uno ahí está totalmente ausente, dijéramos, un proyecto educativo para la sociedad mexicana. Ahí lo que prevalece es el castigo a la administración y tienes que obedecer. Entonces, no hay un planteamiento educativo sobre la problemática que se vive, porque yo creo que la clase gobernante tuvo mucha capacidad de venderle a la sociedad mexicana el grave problema de la educación. Ya se lo había vendido en otros momentos, pero se había diluido.
el poder del Baester había sido mucho más fuerte y entonces sus planteamientos se habían acabado. O aquella reforma de 2007, si mal no recuerdo, 2004, 2007, que terminó, pero no se vio una transformación realmente de la educación. Entonces, a la sociedad mexicana le vendieron la idea de la crisis de la educación. Y todos nos involucramos, de una manera u otra, con familiares, con hijos, con parientes, nos preocupamos por el problema de la educación. Y se fueron como de un primer movimiento fuerte, que empezó a causar polémica porque hubo rechazo a esta política, a esta reforma. La cuestión es que se siguieron de frente y se combinaron las reformas, se juntaron los movimientos y, yo digo, no tuvieron una capacidad de ver con más calma lo que estaba pasando. Y entonces, yo digo que están pendientes muchas cosas. Claro. Es cierto, ya se formalizó estos cambios constitucionales, pero habría que ver qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar después? Porque la misma ley tiene carencias, tiene vacíos jurídicos que entran en contradicción con, por ejemplo, con la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, se refiere a la Ley del Servicio Profesional Docente que acaba de ser aprobada, ¿no? Exactamente. Ahí hay muchos aspectos que no pueden tomarse a pie juntillas porque da la impresión de que en este país los trabajadores no tenían ningún marco normativo. Y entonces esto crea un vacío. ¿Cómo se va a poner en práctica esto? Yo tengo mis dudas. Es decir, en su opinión habría, por lo menos de entrada, una suerte de contradicción entre lo que dice un ordenamiento como la Ley Federal del Trabajo, que regula las relaciones laborales, digamos, entre un empleado, un patrón, que sería el caso, digamos, de los maestros. Finalmente todos los maestros están empleados, en este caso, en el sector público, respecto de lo que se aprobó en la Ley del Servicio Profesional Docente. Habría ahí una contradicción. Okay. Entonces, esto probablemente va a dificultar la puesta en práctica. Correcto. Porque van a venir los amparos. Y si bien es cierto que la ley se ampara una vez que se consume el hecho, probablemente va a venir un momento de agitación. Y esta agitación es la que estamos ya viendo, ¿no? Correcto. Pensando en términos, digamos, exclusivamente educativos, Felipe Evia, estamos platicando con Felipe Evia de la Jara, investigador del CIESAS Golfo, y también con el maestro Manuel Reina Muñoz, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana, sobre la reforma educativa. Pensando en términos exclusivamente educativos, Felipe, ¿hacia dónde va dirigida esta reforma que se aprobó a nivel constitucional? Y digamos, ¿cuál sería el sentido de esta nueva política educativa que se está vislumbrando? Porque reformas en materia de educación pues, hemos hecho muchas. Ya apuntaba hace un momento el maestro Reina, hace 4 o 5 años se hizo una, la que incluyó al bachillerato como parte, digamos, de la educación básica, ¿no? De la educación obligatoria. Y si nos vamos más atrás, la reforma en secundaria, la reforma en la currícula de primarias, en fin, ¿por dónde va esta reforma de este año? Sí, digamos, si entendemos a la reforma como una respuesta de política pública frente a un problema público, ¿no? Hay cierto consenso a nivel nacional y a nivel internacional en la investigación educativa que, si bien la educación es multifactorial, un factor determinante en la educación es la escuela, ¿no? O sea, es más o menos claro que los países y los sistemas tienen que invertir una muy buena cantidad de recursos físicos, financieros y humanos en generar escuelas, claro, ¿no? Por ejemplo, PREAL, que es un organismo internacional que tiene base en Santiago de Chile, hace análisis de qué es lo que diferencia la educación. La principal diferencia entre los sistemas asiáticos, del sudeste asiático, Corea, Singapur, que están elevando mucho sus resultados de aprendizaje, y América Latina en general, tiene que ver con la forma en que se organiza la escuela, ¿no? Y en la cantidad de horas y en la cantidad de tiempo efectivo que están los niños dentro de la escuela. Entonces yo creo que la lógica de por qué comenzar con este asunto laboral y con los maestros es porque también la literatura afirma que un factor fundamental, no único ni exclusivo, pero sí muy importante, son los maestros, ¿no? Lo que cambia realmente, pueden estar dos escuelas en situaciones muy buenas o en situaciones muy malas y unos niños aprender y los otros no aprender,
y lo que ahí el maestro tiene algo que ver. Tiene mucho menos que ver que el desayuno, por ejemplo, ¿no? O sea, los niños desayunados tienen mucho más potencial Claro. para desarrollar. Los niños que comen bien es el principal determinante de la educación. Son factores no educativos, digamos, ¿no? Pero dentro de la educación, la escuela es un factor determinante y dentro de la escuela el maestro. Entonces, y también el diagnóstico, repito, de donde veníamos, que no hay que olvidarlo, hace 2 años atrás o hace 1 año atrás, era, y sigue siendo en buena parte todavía de los que están dentro, era que la selección, el mantenimiento, el reconocimiento de los maestros no se hacía exclusivamente por los méritos de los propios maestros, ¿no? Sino que por herencia, por venta, por de plazas principalmente el ingreso o por asignación, digamos, y la permanencia sí tenía que ver con el sistema de carrera magisterial, que era un sistema que los maestros mismos reconocían que era un sistema para recibir mejores recursos, pero no para mejorar la calidad de la educación, ¿no? Nosotros hicimos largas investigaciones el año pasado sobre eso, y pues no había un maestro que nos dijera, no, la verdad es que la carrera magisterial sí sirve para mejorar la educación. Es decir, que no guardaba una relación entre recibir un mayor ingreso con una mejora, digamos, en los aspectos pedagógicos, en los aspectos educativos. No, porque no es como hacer, o sea, toda esta lógica de incentivos. O sea, no es de que me van a pagar más y entonces voy a ser mejor maestro. Vamos, no, porque así es, porque formar y educar es una cosa muchísimo más compleja que hacer televisiones o que hacer programas de radio. No. O sea, digo, implica mucho más factores. Entonces, la pelea por los factores era muy importante. O sea, decir, bueno, ¿por qué va a costar ahora 50% el enlace? El resultado de eso fue que hoy día ya no tenemos enlace porque había tanta trampa ahí que no nos servía para medir educación, ¿no? Entonces yo creo que la lógica sigue siendo, en mi punto de vista, suficiente pero no necesaria. O sea, hay que cambiar, hay que generar políticas hacia los docentes, pero políticas que sean atractivas hacia los docentes. Esa era la idea de un sistema profesional de carrera. Nosotros, como Coalición Ciudadana por la Educación, por ejemplo, propusimos en su momento al legislativo separar lo que es la plaza, ¿no?, de lo que es el sistema, o sea, la asignación laboral y etcétera, de realmente la carrera docente, ¿no? O sea, que un maestro, o sea, cómo retener a los mejores maestros, cómo retener a los chavos que hoy día quieren participar más, que están más activos, cómo mantenerlos en la escuela. Y no solo cómo mantenerlos en la escuela, sino cómo mantenerlos en el salón de clases. Hoy día los maestros, y esto los maestros lo saben, y no solo en México, en toda América Latina y en buenas partes de otras partes del mundo, los maestros no quieren estar frente a grupo, ¿no? Y los mejores maestros los premian siendo directores, siendo supervisores, sacándolos de grupo. O mandándolos de comisión sindical. Pero no los mejores maestros regularmente, pues, porque los mejores maestros, pues, digamos, históricamente se han dedicado. Entonces yo creo que el tema, y esta reforma, y con esto cierro mi participación, esta reforma en general de servicio profesional docente no nos deja contentos, porque en la parte educativa tampoco genera certidumbre a los maestros, ni tampoco representa una cosa atractiva para que sea alguien que está estudiando ingeniería, quisiera hacer clases de matemáticas en una escuela, pues tampoco es tan poco atractivo. Tampoco le resultaría atractivo, claro. Hay otros, Colombia, por ejemplo, Chile, entregan becas altísimas a los mejores promedios de cada país para que se hagan maestros. En Finlandia la profesión mejor pagada hoy día es la de maestro. Fíjate. Porque están incentivando a que los mejores se queden frente a los grupos, que es importante. Claro. ¿No? Eso pasa incluso por esta parte que tiene que ver con lo que usted apuntaba, maestro Reina, de la relación laboral. La relación laboral entre el docente, entre el magisterio, con, en este caso, el patrón, que sería el Estado, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa en este programa, donde estamos poniéndole un punto y coma a la reforma educativa, para entrar a esta parte que yo creo que es la que ha desatado, digámoslo así, estas protestas en las calles, donde ha sumado esta movilización social de los últimos días, que me parece muy interesante que reflexionemos y que veamos cuáles son los escenarios hacia los cuales nos vamos a dirigir. La reforma ya está promulgada, ya está, pues ya está dada, pues, ¿no? ¿Cuáles son los márgenes de negociación que quedan todavía? Vamos a hacer una pausa aquí en Punto y Coma. Estamos en vivo en ABC Jalapa Radio. Acompáñenos, siga con nosotros. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Es parte del discurso que este mediodía pronunció el presidente Enrique Peña Nieto cuando
pues anunció la promulgación de estas leyes secundarias en la reforma educativa. Dice que la evaluación que se está proponiendo no afecta los derechos del magisterio. Y parece, maestro Reina, estamos platicando aquí en Punto y Coma, haciendo una pausa en este tema de la reforma educativa, con el maestro Manuel Reina Muñoz, investigador de la Universidad Veracruzana, y con Felipe Evia, investigador del CIESAS Golfo. Y también en la línea telefónica saludo con mucho gusto al profesor Oswaldo Antonio González, miembro del Observatorio Veracruzano de la Educación AC, quien ha estado pues de lleno metido en todo este proceso de las manifestaciones del magisterio, y quien se encuentra en Ciudad de México, donde hay, entiendo, profesor Oswaldo, bienvenido aquí a Punto y Coma. Buenas tardes. ¿Tengo comunicación? ¿Sí? ¿Sí me escucha? A ver, parece que tenemos un problema en la comunicación, pero enseguida retomo la conversación, porque él me explica que están en Ciudad de México en una negociación, en un espacio que se ha abierto con los poderes públicos federales. Entiendo que es así, maestro Oswaldo. Buenas tardes. No, tengo problemas con la línea telefónica. Está, le repito, él en la Ciudad de México. Parece que no me escucha. Ahorita tratamos de recuperar la conversación con él. Sí. Parece que ese es el quid, maestro. Yo creo que ahí está el problema. Y esto tiene mucho que ver, precisamente, ahorita Felipe bien decía, las trampas de enlace hicieron que hoy el magisterio no crea más en lo que se dice de entrada. Entonces, es cierto que se va a ver una evaluación. Dicen que esta evaluación va a ser regulada, que se va a tomar en cuenta la diversidad cultural y económica, pero los profesores no creen ya. Entonces, les han vendido tantas ideas, les han dicho tantas cosas que ya no creen. Y por eso es que están reaccionando de esta manera. Claro, por eso ha asomado la protesta social, por eso están en las calles los profesores desde hace varias semanas incluso, ¿no? Maestro Oswaldo, ya lo tengo en la línea telefónica. Maestro Oswaldo, bienvenido, buenas tardes. ¿Sí me escucha? No, se perdió la comunicación. Bueno, ese es los problemas con las lluvias, claro, y con esas cosas. Precisamente en este punto, pareciera que se construyó, digámoslo así, en la opinión pública, una idea de que los profesores que estaban en la calle se negaban a ser evaluados. Así, literal, se niegan a ser evaluados. No les gusta que sean evaluados. Pero yo creo que conforme han avanzado los días, el asunto está tomando un cariz diferente, ¿no? Y están incluso los propios profesores involucrando padres de familia, los alumnos, en el conocimiento de los alcances de este tema de la evaluación. Claro. ¿No? Y es que eso es muy importante porque ellos no se niegan a la evaluación. Lo que pasa es que no quieren una evaluación estándar a partir de criterios en los que ellos no los conocen. Claro. Entonces como no creen en esta institucionalidad, porque los han engañado toda la vida. Entonces ahora dicen, bueno, que nos digan cómo van a elaborar estas evaluaciones. Y entonces participamos. Pero nosotros participamos permanentemente en una evaluación, dice, con los padres de familia. Por ejemplo. En algunas escuelas, claro, los padres de familia tienen una participación activa. No pensemos que es todos los padres, la sociedad de padres de familia, pero sí pensemos que cuando los padres escogen a un profesor para sus hijos, es que lo están escogiendo porque lo conocen, no por barco, no por faltista, sino porque saben quién es. Entonces hay una manera de ir evaluando paulatinamente esta situación. Ahora, ellos le están demostrando a este sector de la sociedad que ha desinformado al resto de que ellos quieren una evaluación, pero no quieren cualquier evaluación. Quieren una evaluación de unas personas que les tengan confianza. Y eso es lo más preocupante también sociológicamente. Es que pareciera que la evaluación suena a te voy a evaluar para ver si sigues siendo maestro, y si no me gusta cómo sales en la evaluación, entonces dejas de ser maestro. Entonces dejas de ser maestro. Parece que ahí es donde está
punto medular, ¿no? Y es medular porque, bien decía Felipe, nos vendieron la idea de la crisis de la educación y que entonces ante esta crisis de la educación hace falta la evaluación, como si la evaluación fuera el mecanismo rápido para resolver esta gran problemática, claro, que es la educación. Y estos tonos grises que finalmente se tienen en un contexto como no solo el de México, sino el de cualquier país, donde hay disparidades, ¿no? Entre una escuela y otra. En una escuela urbana, en una escuela de una ciudad mediana, de una ciudad capital, tipo Jalapa, o escuelas que están en zonas rurales, en zonas marginadas. Ahora, ¿es posible, Felipe? A ver, te veo ahí como moviendo la cabeza al respecto. ¿Es posible pensar en una evaluación única, universal, homogénea? ¿O es posible pensar en una evaluación que atienda estas disparidades, estas particularidades de las escuelas en un país como México, por ejemplo? Son posibles las dos cosas, pero la pregunta, o sea, para mí lo importante es preguntarse primero para qué queremos evaluar, ¿no? Los maestros, el 80% de los maestros, hasta el año pasado, se evalúan año con año en carrera magisterial, los que querían pasar a carrera magisterial, y era el 80% de los maestros, o sea, no es que los maestros estén ajenos a la práctica de evaluación con exámenes estandarizados inclusive, etcétera, ¿no? El tema es que antes, o sea, hasta el 2012, se evaluaban para ser incentivados económicamente por medio de un programa que se llama carrera magisterial, ¿no? Y hoy, y de hecho recuerdan ustedes, en 2011 se intentó hacer una primera evaluación universal para los que quisieran y para los que estaban en la carrera magisterial y para los que no entraban, y varios estados y varias secciones sindicales, incluyendo las dos de Veracruz importantes, dijeron: no, nosotros no nos evaluamos, háganle como quieran, pero nosotros no nos evaluamos porque no nos evaluamos, ¿no? Porque tampoco había ahí mucho argumento. No que estuviera bien hecha la evaluación técnicamente era un desastre, ¿no? Lo que propuso el gobierno Calderón en el 2011. Pero lo importante es que preguntarse, ¿no?, evaluarse para qué, ¿no? Y yo creo que el gran cambio, y el cambio que por eso uno comprende las movilizaciones, es que, a diferencia que antes que se evaluaban para la zanahoria, hoy día están evaluando para el garrote, ¿no? O sea, diciendo, pues si no pasas el examen, bueno, tienes 3 años para pasar el examen. Si no pasas el examen, no te echamos, pero te sacamos de grupo, y eso implica entonces cierta dificultad para mantenerse en los puestos de trabajo, en el servicio docente, digamos, claro, ¿no? Y por otro lado, pero eso no es una contradicción, por ejemplo, es decir, ¿cómo quitas al docente frente al grupo y lo vas a mandar a qué? ¿A la supervisión escolar? ¿A hacer tareas administrativas? ¿Al servicio público? Al servicio público. Y entonces, eso no entiendo. Perdón, Felipe, si estás, por ejemplo, en Orizaba, y entonces por alguna circunstancia no cumpliste con los requisitos, el tercer requisito, entonces dicen: en esta dependencia, adiós, no más. Entonces no te pueden correr porque la ley burocrática no es tan fácil que te corra. Ahí hay un primer punto respecto a lo que usted decía de las contradicciones. Las contradicciones. Y entonces te mandan y dicen: tú haces falta en la Secretaría de Salud, pero de Chicontepec o de Tuxpan, a una localidad totalmente alejada de tu entorno familiar. ¿Qué? O sea, ese es un primer problema que yo creo que la reforma en este punto todavía no tienen respuesta a ese tipo de preguntas, ¿no? Pero el tema sigue siendo que mientras que el INE, tanto su junta de gobierno como las leyes, etcétera, plantean que en efecto, porque la evaluación tiene dos grandes funciones, digamos, ¿no? O una función de castigo-premio, ya sea premiando por carrera magisterial o castigando por quitar trabajo, digamos. Pero también tiene una función formativa, que nosotros los que trabajamos en educación también sabemos que en efecto tiene que ver con la parte disciplinar. Yo me acuerdo los maestros también que se quejaban mucho cuando les quitaron la posibilidad de poder reprobar. No sé si se acuerdan. Claro, sí, de reprobar a los alumnos. De reprobar a los alumnos, y ellos se quejaban mucho, y con mucha razón, porque es casi nuestra única arma de disciplina, digamos, de motivación para el estudiante, la amenaza con que te reprueba o no te reprueba. Si me quitan eso, pues yo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Con qué me quedo? ¿Con qué me quedo para motivar o para modificar comportamientos, etcétera? Digamos, guardando las proporciones, aquí hay algo parecido, ¿no? O sea, la evaluación tiene un fin formativo, ¿no? La idea es formar, de crear ese asunto, y eso en efecto yo creo que es el espíritu que anima a la Junta de Gobierno del INE. Yo confío
plenamente en los colegas que están allí. Yo realmente no creo que estén, ellos saben, llevan mucho tiempo trabajando y estudiando el sistema educativo y tienen que estar, y yo espero que así sea, mucho más abiertos en efecto en la creación de estos sistemas de evaluación, ¿no? Uh-huh. Y la otra pregunta es los cómo, ¿no? Uh-huh. Y en los cómo también hay una legítima discusión sobre si se establecen estándares nacionales o contextualizados, ¿no? Claro, atendiendo a las regiones. Y atendiendo para qué, ¿no? Okay. O sea, si yo lo que quiero es saber quién está bien y qué está mal, ¿no? Técnicamente, pues, ¿no? Funciona muy bien los estándares estandarizados, pero el problema es que aquí eso se ocupa para castigar a las escuelas que les va mal, ¿no? Entonces, si yo soy una escuela de CONAFE, una comunitaria o una unidocente que está no sé dónde y que mis alumnos salen muy mal en el enlace, lejos de que me compensen, me incentiven para que se mejore, etcétera, me quitan recursos, no me dan carrera magisterial, me quitan premios, etcétera. Entonces, evidentemente yo no quiero que me evalúen con la misma vara porque yo salgo perdiendo. Claro, ¿no? Claro. Pero porque ahí estamos ocupando la evaluación no para formar, sino para castigar, premiar. Si nosotros cambiamos la lógica, claro, y ponemos una evaluación para formar, ¿no? Ahí sería muy interesante tener un instrumento que midiera con la misma vara, digamos, no para castigar, sino para compensar a los que salen más bajos, para ayudar a las comunidades que salen más bajas, para mandar ahí a los mejores maestros, para mandar ahí más recursos económicos a las escuelas, y no como hacen hoy día, que las peores escuelas, que son las que salen con peores resultados educativos, que son las escuelas CONAFE, no tienen maestros. Claro. Estamos hablando aquí en Punto y Coma, muy interesante, muchas gracias Felipe, con Felipe Evia de la Jara, con Manuel Reina Muñoz, sobre la reforma educativa y sobre las protestas magisteriales. Estamos en vivo a través de ABC Jalapa Radio en el 1460 de AM y en el 92.9 de FM. También en línea en nuestro portal web www.puntoycoma.me, y nos puede seguir en redes sociales @puntoycomaver, y a mí me puede mandar un tweet si así lo desea a @Ángel Armengol. Maestro Reina, hay un involucramiento ya en estas protestas magisteriales que no son solo de los maestros, claro, sino donde están también participando padres de familia y alumnos. Hay experiencias, usted contaba fuera del aire, una en particular en una preparatoria, donde los maestros están ya, digamos, informando a los padres de familia y a los alumnos mismos, ¿no? Están informando la situación, porque también es cierto que a pesar de que se ha divulgado, hay padres de familia que no conocen el contenido. Uh-huh. Entonces y que incluso están molestos con que no haya clases, ¿no? Con que sus hijos no vayan a la escuela. Les preocupa, pero en este caso hay padres que se identifican con los maestros de sus hijos y entonces se solidarizan. Uh-huh. Y al solidarizarse se forma un vínculo muy fuerte. Uh-huh. Y así vemos desde hace varios días cómo hay alumnos que han tomado escuelas. Uh-huh. Hay padres de familia que han tomado escuelas. Sí. Entonces, el movimiento ya no es solamente del magisterio, sino que es un movimiento también, dijéramos, de un sector de la sociedad involucrado en la educación. Y un sector además que es muy grande. Alguien me hacía una reflexión hace unos días diciéndome que en cada no sé si se ha exagerado, pero en cada familia de México hay por lo menos un maestro. O alguien que ha dado clases alguna vez, es decir, que tienen una... de Veracruz, sí. Por lo menos de Veracruz, sí. Alguna experiencia, digamos, con el mundo de la academia, con el mundo de la docencia, ya sea en el sector público o en el sector privado incluso. Es decir, hay una sensibilidad social especial respecto del papel del maestro, ¿no? Y esta situación está recuperándose hoy en día. Uh-huh. Y en esta recuperación estamos presenciando un movimiento muy amplio, muy fuerte, que está también evidenciando una situación que desde mi punto de vista es muy interesante, y que es: los líderes están por una vereda y el movimiento está por otro camino. Los líderes sindicales. Los líderes gremiales. Sí. Los líderes sindicales y también algunos líderes políticos. Bueno, entonces, la clase política está como... política,
Pues no sé exactamente cómo definirla y regresando de la segunda pausa aquí en Punto y Coma, si les parece vamos a hablar de las perspectivas, de lo que se pueda ver, porque está la gente en la calle, están los maestros en la calle, claro. Decía yo la semana pasada con Luis Gerardo Martínez García en este mismo espacio, que algo debe estar pasando en este país para... algo serio debe estar pasando para que en las calles estén los maestros, ¿no? Es decir, una sociedad donde son los maestros los que están protestando, quiere decir que algo está pasando. Y me parece que además, recuperando la idea de las reformas estructurales que se están proponiendo, se están cruzando los temas, se están embonando unos con otros. Pero vamos a hacer esa reflexión, si les parece bien, las perspectivas, las posibles salidas, si es que hay, o si es que podemos pensar en posibles salidas en este momento. Tendría que imperar la política sobre lo político, ¿no? En este caso. Pero lo veremos regresando de la pausa. Estamos en vivo aquí en ABC Jalapa Radio, hablando de la reforma educativa y de las protestas magisteriales. Regreso enseguida, no se vaya. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Bueno, es el tercer fragmento que escogimos esta tarde aquí en Punto y Coma. Yo soy Ángel Armengol, estamos en ABC Jalapa Radio platicando de la reforma educativa con el maestro Manuel Reina Muñoz, investigador de la Universidad Veracruzana, y con Felipe Evia, doctor Felipe Evia de el CIESAS Golfo. Dice Peña Nieto que hoy se ha terminado el camino de la reforma a las leyes federales y que mañana pues hay que traducir estas leyes en mejores escuelas, en una mejor educación, en una educación de calidad. Pero ¿de qué habla el presidente si las escuelas están paradas desde hace por lo menos 15 días, 3 semanas? Esta lectura de la clase política, maestro Reina, que de pronto el discurso político no tiene que ver o no está aterrizando con lo que está pasando en la calle, ¿no? A mí me parece que es preocupante que el discurso de nuestros gobernantes pareciera que no ven lo que está abajo en la calle. Y esto es preocupante porque lo conveniente es darle una salida política a esta situación. Claro. Y una salida política en donde tiene que prevalecer la razón y los diferentes intereses. Los intereses del magisterio se tienen que manifestar. Si no, vamos a vivir en el engaño de una reforma aprobada con estas características que se ha divulgado notablemente, en donde los diputados que votaron reconocieron que no habían leído la ley, la propuesta de reforma, en donde se pone en tela de juicio la capacidad moral y ética de esta clase política. ¿Y qué va a pasar con los líderes sindicales? ¿Qué actitud van a tomar ante el conjunto de maestros que salieron y que dijeron no vamos a regresar? Y si no regresan, que nos preocupa, a todos nos debe de preocupar, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber la necesidad de la fuerza pública? Yo creo que no. Yo creo que hay que obligar a que se formen estas mesas de negociación, de diálogo, para dar una salida ya no para implementar esta reforma, porque la implementación me parece va a tardar mucho tiempo. Bueno, incluso el secretario de Educación, Emilio Choaifet, decía en unas declaraciones periodísticas que hizo a propósito de la aprobación de estas leyes en el Senado hace unos días, que tomará algo así como 10 años, digamos, para empezar a ver resultados, ¿no? Lo cual, digo, no es tampoco descabellado, pero en un momento dado es posible pensar en un escenario donde se pueda cambiar algo de lo que hoy se promulgó, por ejemplo, como una posible salida política. Tendría que imperar la política, insisto, frente a lo político, frente al conflicto político que se ha desatado. Claro, tiene que imperar la política y tiene que imperar, en primer lugar, de los dos actores fundamentales, los profesores que protestan y el gobierno que busca ejercer su condición.
Y si bien es cierto que la rectoría la recupera el Estado, me preocuparía mucho que recuperara el monopolio de la fuerza. Y si tiene ese monopolio de la fuerza que se deja entrever en la Ley General del Servicio Profesional Docente, en donde dice casi que hazle como quieras, no pasaste el tercer examen, ya no te vas del servicio entonces educativo. pareciera como que el gobierno es juez y parte y no toma en cuenta que los trabajadores tienen derecho. Claro. Y entonces dice, yo me pregunto, ¿prevalecerá ese monopolio de la fuerza del poder? Ese autoritarismo del cual creíamos nosotros que se había quedado atrás y que no había más necesidad de la violencia, porque de otra manera yo creo que hay un sería gravísimo pensar sí, que hubiera una solución de fuerza utilizando la fuerza del Estado, por supuesto, para, digamos, desalojar a los maestros de las calles, pero eso implicará que regresen a las aulas, o qué va a pasar. Es decir, a mí ahí es donde de pronto el escenario no me resulta fácil de comprender, por lo menos en este momento. No sé, Felipe Evia, ¿cómo ves estas condiciones que en este momento estamos enfrentando? Digamos, yo creo 2 puntos. El primer punto es que toda esta cosa, como en cualquier reforma, uno puede ver, como en la película, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Yo creo que lo bueno, y una cosa emocionante, pero además muy sana para México, para sus maestros y para la educación en México, es que justamente se rompe ese autoritarismo corporativo sindical, ¿no? Donde los sindicatos donde los maestros ya pueden pensar nuevamente libremente, sin el miedo atávico que tenían del sindicato y del líder sindical, ¿no? Yo creo que esa parte para mí es lo mejor que tiene esta reforma legal. Y sin embargo es algo que todavía, digamos, puede tomarse un tiempo que el maestro asuma, digamos. Es decir, lo que estamos viendo en la calle son las protestas que salen los maestros por encima de los líderes, pero quitarse esta parte que es hay parte medular de la cultura política, incluso, ¿no? Hay todo un proceso de aprendizaje. Yo creo que por eso han sido tan significativas las manifestaciones, porque los maestros no sabían la fuerza de lo que eran capaces, ¿no? Y ahora se ven juntos, se ven fuertes, y entra toda esta como autopoiesis, digamos, perdón el término dominguero, pero esta como autorreproducción en términos lumianos, ¿no? O sea, que se empiezan a como autoalimentarse de energía, de voluntad, de ganas, de que se pueden hacer las cosas, que se pueden cambiar. Una cosa maravillosa, y lo bueno también, es que ya no solo se habla del tema, o porque se habla del tema pedagógico, laboral, también se nota la ausencia de los maestros en lo educativo, ¿no? Y de las propuestas educativas. No es que el gobierno no tenga propuestas educativas, que tampoco el sindicato ni los sindicatos tenían propuestas educativas muy claras que estuvieran discutiéndose. Hoy día tenemos la oportunidad histórica de poder hablar en las escuelas de qué educación queremos, de qué es lo que necesitamos con los maestros. Toda esa parte es muy buena, ¿no? Correcto. Y yo creo digamos, siendo optimistas, estamos como en presencia de una primavera en el nacimiento de un nuevo actor social, ¿no? De suma importancia, más de importancia histórica, ¿no? O sea, los maestros y el magisterio han sido un actor central en la historia mexicana, ¿no? Ahora, ¿qué es lo malo? En mi punto de vista. Primero, que estas leyes, estas reformas, en efecto, sobre todo la del servicio docente, no resuelve el problema para la cual se fue creando, que es que no genera un sistema docente profesional atractivo para retener y para crear a los mejores maestros, ¿no? Yo creo que ahí falta mucho. Yo como maestro estaría casi tranquilo de que si esto lo va a tener que implementar los estados, es que se va a implementar mal o no se va a implementar, no, porque no hay capacidades estatales para llevar todo esto. Yo temo, y esa es la parte, digamos, más bien la parte de lo feo, ¿no? Y por eso también hemos visto en las noticias que el gobernador y el secretario de Educación se están juntando con los líderes sindicales para tratar de tranquilizar las bases y dar ciertas señales de que esto va funcionando. Yo creo que una de las cosas que van a tener que hacerse es que los estados van a tener que, estos mini INES que están pensados en la ley, no van a ser ni transparentes ni democráticos, sino que van a ser puras negociaciones, y esa parte
va a entrampar de nuevo el asunto. Pero lo otro malo que yo veo, y eso sí lo veo en términos mucho más educativos, es que la experiencia comparada muestra que es prácticamente imposible hacer una reforma de contenidos de educación si no están todos alineados en tras de un objetivo, ¿no? Y aquí la autoridad educativa y las bases magisteriales no están alineados en un objetivo, sino que al contrario, están confrontadas. Claramente beligerantes. Entonces, Claro. cualquier cosa que haga la Secretaría, sea buena, sea mala o sea regular, va a ser inmediatamente desechada como alternativa, ¿no? En la Subsecretaría de Educación Básica tenemos a muy buenos maestros del CINESTAD, del IPN, esa gente que sabe mucho del tema, y que yo creo que le va a ser muy difícil poder alinear de nuevo y como transformar ese malestar original, ¿no? De que la cosa está mal, que no es la educación que nosotros queremos, no es la educación que nosotros merecemos, para una cosa mejor, sino que va a ser muy difícil transitar con este problema teniendo a un actor clave como son los maestros del otro lado, digamos, no como socios, sino como contrapartes, como antagonistas, digamos, Antagonistas, ¿no? claro. Y esa parte sí es muy difícil. Yo creo que el gobierno va a tener que invertir una enorme cantidad de recursos financieros en el mejoramiento de las escuelas para el próximo presupuesto, si no sube al menos 1, 2 o 3 puntos del PIB y no sube significativamente el presupuesto en educación, es papel mojado todas estas reformas. Bueno, de hecho, en la propuesta de reforma sendaria, que ya se juntó, digamos, con la propuesta de reforma energética, con la reforma educativa que se acaba de promulgar, y ahora la reforma fiscal también, que le dedicaremos un par de programas, por cierto, en Punto y Coma, a este tema también, toral, digamos, en la agenda pública nacional. Se estima que se van a destinar algo así como 14,000 millones de pesos al sector educativo en los próximos años, ¿no? Que es una cantidad de dinero bárbara, digámoslo así, pero adicionales, digamos, a lo que ya se destina en este momento. Y este punto, finalmente, para cerrar, porque estamos ya a unos minutos de que termine Punto y Coma, se han cruzado las reformas, se han traslapado unas sobre otras, a lo mejor pensando en lo que al principio del programa decía Felipe Evia, de aprovechar, digamos, el primer año y de sacar el momento político, ¿no? El respaldo que se construyó, digamos, a través del Pacto por México, para empujar este tipo de reformas estructurales, como se le llaman, en ámbitos muy sensibles, ¿no? Muy sensibles. ¿Qué escenarios podemos ver? ¿Qué va a pasar con esta protesta social magisterial que está en la calle en este momento y que se cruza con la protesta de la reforma energética, por ejemplo? Entonces, es más, decía un amigo, y se va a cruzar con el 15 de septiembre. Entonces, claro, parecía una broma, sí, no, claro, pero se van a cruzar 3 momentos muy fuertes. Sí, sí. Y donde no se ve la capacidad de negociación. Entonces, va a haber, yo lo que veo es que hay un rencor social que está aflorando. Y en este afloramiento uno no sabe cómo actuar de la mejor manera. Uno ve esperanza porque pensamos que los problemas de la sociedad se resuelven mediante la política, no la politiquería, y que en este despertar se van a plantear muchas cuestiones. Yo nomás podría decir, así como Cuauhtémoc Cárdenas propuso un plebiscito si se llega a aprobar la reforma energética, a lo mejor también con la reforma educativa se podía pensar algo similar. Una consulta ciudadana, un plebiscito en donde diga 1.600.000 ciudadanos opinan de esta manera. Y se puede hacer. Entonces, hacer 2 para el 2015, una en relación con la educación y en relación con la energética, o qué va a pasar. O se va a imponer, simplemente se van a dejar en los términos en que está, pero esa también podría ser, digamos, en este momento un escenario que podría crispar aún más las posiciones, ¿no te parece, Felipe? ¿O cuáles serían las salidas? Muy difícil, pues, porque realmente el sistema es autosuficiente, digamos, o sea, no necesita escuchar a la gente porque tienen los votos necesarios y tienen la legitimidad de unas elecciones en las que participaron todos los cuerpos políticos, etcétera. O sea, digamos,
como democracia democracia formal pasa, como, digamos, ¿no? Como Sí, monarquía, sí, claro. pasa la prueba. Claro. El problema es que estamos transitando de un déficit de gobernabilidad. Esto sí puede quedar en una crisis de gobernabilidad, donde ya se van prendiendo más focos amarillos y más focos rojos, y donde en efecto el Estado no logre tener la capacidad para apagar esos focos rojos, ¿no? Sí. Y cuando se van sumando esos focos rojos, va perdiendo más posibilidad y más capacidad el Estado de apagarlos, ¿no? Entonces, y no olvidemos que, no porque no hablemos de ello se ha mejorado el problema de seguridad, ni porque no hablemos de ello el país está entrando a recesión, ni porque no hablemos de ello no vamos a ir al mundial, o a lo mejor casi no vamos a ir. Bueno, eso se define de un par de minutos, por cierto. Ahorita a las 7 va el partido de México contra Estados Unidos. Yo creo que se necesita un extraordinario, no ordinario, sino extraordinario esfuerzo político por concertar, por negociar, por incluir, por abrir las puertas de la participación. La reforma política también fue otra cachetada, las políticas de corrupción. Si no es la sociedad civil quien defiende el IFAI, tendríamos un IFAI más mocho y más cojo todavía lo que lo tenemos. O sea, hay una serie de... Como que hay muchos frentes que se abrieron, ¿no? Innecesarios. ¿Innecesarios, le parece? Innecesarios, sí. Yo no sé, en el gobierno del presidente Peña Nieto saben algo que nosotros no, que seguramente no, que de pronto se lanzaron a esta aventura de abrir varios frentes a la vez, de temas torales, sensibles, importantes en la agenda pública, que irremediablemente iban a despertar reacciones, ¿no? Y no veo la política en acción. ¿Ve usted esa capacidad en la clase política? No la veo. De procesar estos conflictos. Yo creo que su mejor estabilidad fue no grabar alimentos, no grabar medicina. En cuanto a la reforma sendaria. En cuanto a la reforma sendaria, eso fue... Pero ya están protestando, por ejemplo, por el IVA en educación privada, ya están protestando porque no se esté aumentando la tasa de ISR. Bueno, en fin, eso será tema de otro punto y coma. Yo les agradezco mucho a Manuel Reina Muñoz, a Felipe Evia, que nos hayan acompañado en esta tarde con sus reflexiones, con sus comentarios, pero sobre todo le agradezco mucho a usted que nos haya escuchado, que nos sintonice. El próximo jueves estaremos platicando de la reforma sendaria, otro gran tema, otro gran asunto. Muchas gracias por su atención, buenas tardes. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.